Vamos a hablar de los hombres lobos, pero en la Patagonia. Uno cuando habla de hombres lobos siempre lo relaciona con Europa, esas películas inglesas donde hay un cazador corriendo, un lobo que nunca es agarrado. Sí, sí. O piensa, qué sé yo, cuando hablamos de Thor, piensan en Penril el lobo, el némesis de Odín. Pero muchos europeos, más o menos por el 1800 y algo, viajaron hacia la Patagonia, emigraron y trajeron algunas de esas costumbres. Y obviamente trajeron también el mito del hombre lobo, lo han traído al sur de la Patagonia. De ahí viene lo que se conoce como el lobizón, séptimo y último hijo varón, que al llegar a la adolescencia se transforma en este lobizón, que se transforma como una especie de perro, con manos peludas, patas deformes, generalmente que se transforma los martes y los viernes. Los martes y los viernes. Para salir a cacherear, Claro. Y bueno, es un ser muy difícil de matar, o sea, gente que le ha disparado, las balas no le entran porque tiene una piel muy dura. Así que generalmente se le recomienda usar armas blancas para derrotar a este ser. Más difícil entonces. Es difícil. Después nos llegan historias, por ejemplo, de la selva brasilera, que también puede ser una mezcla también de lo que haya... Esa mezcla también haya traído algo sobre el mito del lobizón, donde se dice que los chamanes, los brujos de la selva, utilizan hierbas alucinógenas para introducir el alma de ellos en ceremonias dentro de los animales salvajes que hay en la zona. Ajá. Por ejemplo, se toman un tecito de hierba, empiezan a tocar unos tambores, y ellos pueden mimetizarse o meter su alma dentro de águilas, jaguares, animales de la jungla, jabalíes, y dentro de todo algún canino que ande dando vuelta por ahí. A medida que estos brujos se fueron modernizando un poco y entrando a las ciudades, se empezaron a mimetizar con animales más domésticos, ¿no? Gatos, pájaros y el perro común y corriente, como el perro de Papo. Cierto, Claro. como Cactus. Es más, el Cactus podría haber sido Papo, el alma de Papo metida en Cactus, y por eso recorría esos rincones, donde solo Papo los recorría. Sí. Y bueno, también en México tenemos la historia de los nahuales. Los hechiceros, también, ellos, tras varios ritos, se transformaban en esos perros de ojos rojos, con medios deformes, con manos casi humanas, para corretear a los ingenuos que andan dando vuelta por el campo. Justamente hay una banda que se llama Nahual. Nahuales. Sí. Jauría también me suena mucho a los nahuales, la banda de Jauría. Pero bueno, eso es de México y de la selva brasilera. En la Patagonia, nuestra entrada obviamente siempre fue lo que fue la emigración chilena. Han venido también historias. Ahí tenemos la historia, por ejemplo, de ese joven, la historia de mi abuelo, que contaba que él una vez, estando en un cementerio, cuidando un difunto, vio a lo lejos un hombre con ojos rojos que como que los merodeaba, como que los acechaba. Y este hombre iba cambiando de forma. Era como una sombra de una silueta de un hombre que pasaba detrás de los árboles y se iba transformando en perro y a su vez en hombre. Y al perseguirlo y dar vueltas a loma, encontraron un mar ahí donde no había nada, contaba el abuelo. ¿Un mar? Un mar, porque la isla de Chiloé está cerca del mar. Entonces, Claro. vos, sí o sí, por más que no quieras estar lejos del mar, das vuelta a una loma Claro. y siempre te vas a encontrar algún risco o algo cerca del mar. Así es Chiloé. Claro. Está todo muy cerca ahí. Esta historia de mi abuelo en otro momento la vamos a contar un poquito más larga cómo fue la historia, pero vamos a avanzar un poquito más a lo que es el río Gallegos. El río Gallegos de 1888. Y me topé justamente charlando con Sandro por celular. Estábamos charlando sobre esto de hablar de historias de Europa y traerla y mezclar un poquito con las historias de la Patagonia. Justamente me puse a chusmear un libro que se llamaba La Pandilla y encontré la historia de un joven llamado Asensio Brunel, un uruguayo que vino desde Punta Arenas en barco, un joven de 19 años que arribó a las costas de Santa Cruz. El muchacho era ladrón de ganado y se hizo amigo de Bush Cassidy, el cowboy ese que era ladrón de bancos, y sus amigos se metió en esa partida y tenía era lo que hacía era esto.
Le robaba, por ejemplo, caballos a los argentinos, a la policía argentina, se los vendía a la policía chilena, porque en esa época había muy pocos suministros en ambos lugares, y a su vez le robaba caballos a la policía chilena para vendérselo a los argentinos. Ah, bien. Era un Robin Hood. Tremendo negocio. Claro. Hasta que empezaron a salir los policías territoriales. Recordemos, los policías territoriales eran grupos de a dos que cazaban a los ladrones sí o sí. Ah, Esto hizo que el pobre Asensio se escondiera por las partes boscosas de Santa Cruz. Y bueno, y empezó a hacerse, este hombre se empezó a hacer más salvaje. Cada vez que lo capturaban, se volvía a escapar y lo volvían a recapturar y se volvía a escapar. Entonces se le dio una fama de fantasma. Ya era una superstición, el tipo era incapturable. Claro. El tipo se empezó a dejar la barba, empezó a hacerse salvaje. Y él se enmascaró en ese personaje de barba, ¿sí? Encima sus ropas eran de piel. Y cada vez que tenía la oportunidad, se comía los animales crudos delante de los que le robaba la gente. Se comía, qué sé yo, ovejas crudas delante del estanciero. Una vuelta se afanó una india. Después la india volvió con su pueblo. No dijo, la india nunca dijo dónde estaba el chabón, ¿viste? Pero los indios enojados lo fueron a capturar, lo capturaron, lo entregaron a la ley. Los pobres indios fueron metidos presos y Asensio se escapó. En un momento a nuestro amigo Asensio le dio ganas de fumar tabaco, tenía el vicio del cigarrillo, y no tuvo otra mejor idea que atacar Río Gallegos en esa época, que había muy pocos pobladores, y empezó a atacar a Río Gallegos nomás para buscar algo de tabaco. Estaba buscando un pucho. O sea, quería un Mucha pucho. gente está haciendo eso justo en esto. Justamente para estas Para esta épocas época. es bueno atacar Río Gallegos de vez en cuando por un pucho. No existía el cigarrillo electrónico. Bueno, el tipo salió corriendo, obviamente una partida de soldados y policías salieron detrás de él, no lo capturaron, y en un momento, bueno, lo rodearon en un lugar donde había muchos matorrales, hubo un tremendo tiroteo porque el tipo estaba bien armado, y no le podían pegar ni un tiro. Y en un momento, bueno, Asensio se quedó sin balas y tuvo que entregarse. Y un joven oficial, entre la partida de policías, se le escapó un tiro de un arma vieja, esas armas de perdigones. Sí. Le dio justo en la pierna. Y el pobre, bueno, quedó tirado en el piso con la pierna rota. Y lo llevaron a la cárcel, pero en realidad lo tuvieron que llevar a una posta hasta que se mejoró. Mirá. Dentro de la posta policial, bueno, se quedó un largo tiempo hasta que se curó no solo de la pierna, sino que también mentalmente. Y bueno, nuestro amigo al poco tiempo, habrá sido 1 o 2 años después de que se curó de todo esto, volvió nuevamente a su vida normal, se curó de ese salvajismo que le había dado y volvió, bueno, nuevamente a cabalgar, a robar caballos, pero esta vez más civilizadamente. Qué loco Así que- ese cambio. Así que esa fue nuestra pequeña historia de nuestro hombre lobo río galleguense, que anduvo aterrorizando en el 1880 y algo a Río Gallegos. Tuvimos un hombre lobo. ¿Vos estabas en Tuvimos. esa época? No, creo que no. Ah, Otro dato muy interesante, en 1920, en San Julián, bueno, recordemos que San Julián era una colonia casi inglesa, un capitán fue padrino de un 7º hijo varón. La foto está en algunos tabloides o en algunos libros. Y al muchachito, al niño, se lo disfrazó de niña, supuestamente según la tradición, para que el demonio no se lo lleve. Una tradición que también lo tienen los japoneses, también para que no se lo lleve el demonio, supuestamente. mirá. Así que está la foto del capitán al lado de la familia y de un bebé disfrazado de nena, que siendo varón, para que no se lo lleve la maldición del hombre lobo. Siguiendo un poquito, en 1985, acá en Río Gallegos, un soldado que tenía orden de disparar a todo el que pasara estos campos acá de los militares, un día abrió fuego a algo oscuro que vio. Este hombre pensó que le había dado una persona. Cuando fue a ver la pequeña tropa al cadáver, Sí. resulta que no era un hombre, era un perro negro, le había dado un perro negro, pero el hombre se aseguraba que le había dado a una persona. Bueno, esta historia recorrió un poquito los diarios. Y después también estaba muy mezclado también con otra historia, también ya de Punta Arenas, la vecina hermana acá de Río Gallegos. La historia de un carabinero también que caminando por las calles
se encontró con un perro negro, un perro con una especie como de rabia. Entonces el carabinero, para que no ocurriera, o sea, para que el perro no mordiera a nadie, ¿viste? Ajá. Viendo que tenía espuma, agarró y abrió fuego con el perro. Este perro agarró y se derrumbó en un baldío donde estaba, en una calle oscura. Y cuando fue a rematarlo el perro, porque vio que todavía se movía, cuando llegó descubrió un hombre desnudo. Cosas raras que ocurren acá en el sur. Bueno, la zona oscura viajó a Punta Arenas. Viajó ¿Cuándo? hace muy poco. Mirá. ¿Cuándo Eh, fuiste al festival Patagonia Clandesta? No, mucho antes. Hablé con Todos el, viajan menos yo. sí, sí. Se dieron cuenta. Hablé con el escritor Mario Isidro Moreno, preguntándoles por ese artículo. Y resulta que él me dijo, el artículo es verdadero, me dijo, pero cambiaron un poquito los personajes del artículo. Resulta que el carabinero, más o menos me contó la historia, fue así. Era un carabinero que iba a una fiesta y había una mujer que la molestaba al carabinero. Parece que estaba enamorado. ¿Quién molestaba a quién? La mujer molestaba al policía, carabinero. al carabinero. El carabinero iba a una fiesta, iba a bailar un Sí. rato y se ve que la mujer estaba algo enamorada de él. Al salir de la fiesta se ve que se divirtió el carabinero, iba él ya de civil, pero llevaba su arma reglamentaria por las dudas guardadita. Y notó que un perro lo seguía y este perro estaba muy molesto con este hombre y bueno, este hombre disparó. Y resulta que cuando fueron a ese callejón, lo que encontraron era a esta mujer con los tiros. Ah, mira. Obviamente estaba viva, el hombre vació su arma, pero la mujer estaba viva. Fueron al hospital, bueno, se invadió de periodistas, gente del barrio preguntando a ver qué pasaba, y esta mujer trató de no hablar mucho del tema, pero el rumor que quedó en el ambiente era que la mujer era una bruja, que obviamente se transformaba en perro para salir a acosar hombres a la noche. Wow. Ese era Qué rara esa historia. Igual me suena chamullo machista. Él le disparó, loco. ¿Qué perro? Puede ser también, todo puede ser, pero bueno, todo se cubrió en ese Bueno, artículo. supongamos que es un mito, claro. Seguramente debe haber muchas historias más de hombres que se transforman en perro, como la historia de mi abuelo, o seguramente ¿De tu abuelo? la historia de mi abuelo que contó que era acosado por sí. ese ser que se transformaba en perro de vez en cuando. Debe haber también otras historias de hombres que se transforman en perro. Pero bueno, como dice el grupo La Unión, un grupo de rock español, finalmente el hombre lobo está en París. No andan ni en la Patagonia, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra. No. El hombre lobo está en París y entonces vamos a escuchar a esta banda española llamada La Unión, Hombre Lobo en París, que suena en la zona oscura.